Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo que Él ha preparado para que nosotros podamos en esta mañana estar reunidos a través de esta plataforma y poder dar gracias a Él por tan grande salvación que Él ha conseguido para cada uno de nosotros. Hemos cantado este último himno, precioso himno y coros que hemos cantado, pero este último dice: glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí, solo su incomparable amor le hizo venir a mí. Qué hermosa expresión del poeta aquí. Solo su incomparable amor le hizo venir a mí. Y sin lugar a duda es lo que en esta mañana nos ha reunido, para dar gracias a Él por lo que Él ha hecho por nosotros, indignos y miserables pecadores, que hoy por su gracia podamos estar presentes en este mandato que el Señor nos ha dejado de cada primer día de la semana hacer memoria de Él. Y ahora vamos a abrir las Escrituras en un versículo allí en la primera carta de Timoteo. La primera carta de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Hay ciertos versículos en las Escrituras que presentan un verdadero compendio del Evangelio en forma expresamente abreviada. Uno de los tales se encuentra en este versículo que menciona 6 puntos fundamentales del misterio de la piedad. Y dice la palabra del Señor así: indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué preciosa expresión del apóstol allí manifestando estas primeras palabras. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Esto es a menudo citado e interpretado como si hablase del misterio de la persona de Cristo, pero es el misterio de la piedad o el secreto mediante el que se produce toda verdadera piedad, la fuente divina de todo lo que puede llamarse piedad en el hombre, ¿no? La piedad brota del conocimiento de la encarnación, muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Así es como Dios es conocido, y de permanecer en esto mana la piedad. Cuando Pablo dice que grande es el misterio de la piedad, no significa que sea muy misterioso, sino que la verdad antes desconocida acerca de la persona y obra del Señor Jesús es sumamente maravillosa y espléndida, dado que el apóstol aquí menciona los requisitos que un anciano, un diácono debe tener. No es menos que experimentar la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. No hay forma en la cual nosotros podamos llegar a poder realizar tales tareas en la obra del Señor si no hemos conocido a un Dios tan grande que puede transformar nuestra vida y sacarla de la inmundicia del pecado y hacer de él una pieza valiosa para la honra y la gloria del Señor. Y es por eso que él expresa estas palabras: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, uno de los primeros puntos de la expresión de este versículo. Esta frase nos da la divinidad y humanidad de nuestro Señor. Allí en Lucas, el capítulo 2, versículo 10, Lucas expresa estas palabras allí, dando a entender quién iba a venir a este mundo. Dice: el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo de Israel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El apóstol Juan, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, puede decir esta palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y allí en la primera carta, vamos a la primera carta, preciosos versículos de la primera carta de Juan, sigue narrando esta experiencia maravillosa
que pudo él tener cuando estuvo con el Señor aquí en la tierra. El capítulo 1 dice, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto por nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, dice, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es maravillosa experiencia de aquel que ha sido manifestado en carne. Vemos en esto, tenemos el misterio de la persona de Dios en el Señor Jesucristo. Una obra realizada de una manera tan especial que nosotros hemos podido ser partícipes de la persona de Cristo, así como el apóstol Juan podía expresar y ver, dice, lo que hemos visto, lo que hemos visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Una expresión maravillosa, manifestada a través del Espíritu Santo en el apóstol, manifestándonos a nosotros, que esto es verdadero, que lo que Dios ha hecho ha sido para bendición de cada uno de nosotros, el misterio de su persona. También dice Dios, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido justificado en el Espíritu. Según la carne, fue mal juzgado, aborrecido y condenado. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Versículos conocidos que nos llevan a recordar la historia preciosa del Señor Jesús. Allí en el capítulo 27, versículo 12 dice, y siendo acusado de los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Según el Espíritu, dice, fue completamente justificado. Pero en cuanto a su doctrina, carácter y reclamaciones, aquí vemos el misterio de su misión. Vamos a Isaías, el capítulo 11, versículo muy precioso que narra lo que el Señor iba a hacer que Dios iba a hacer a través de la persona del Señor Jesús. Dice el versículo 2 de aquí, el capítulo 11, versículo 2 dice, reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es lo que Dios, a través del Señor Jesús, iba a manifestar en esta obra tremenda que Él iba a consumar allí para nuestra redención. Y el capítulo 42, versículo 1 dice, de Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ha sido justificado en el espíritu, dice la palabra de Dios. Aquí vemos el misterio de su misión. También dice, ha sido visto de los ángeles. Qué preciosa expresión del apóstol aquí, mostrando la obra que Dios iba a hacer a través del Señor Jesús, acompañándolo a través de los ángeles que le iban a acompañar en su ministerio público aquí en esta tierra. Es muy interesante ver la intervención angelical en toda la carrera del Salvador. Allí en Lucas, el capítulo 1, vamos a leer varios versículos, capítulo 1 de Lucas,
versículo 28, dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación era esta. Pero el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí vemos los ángeles acompañándole allí en el nacimiento del Señor Jesús. Antes que naciera el Señor Jesús, ya el ángel de Jehová estaba acompañándole en la tarea ministerial que Dios iba a hacer para este mundo y para la gracia de cada uno de nosotros. En la tentación, allí en el desierto, vemos en Marcos 1, capítulo 1, versículo 13, y luego el Espíritu, dice, la impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y más dice, y los ángeles le servían. Qué preciosa expresión. Los ángeles le servían. Ángeles que denomina el Nuevo Testamento como esos que iban a acompañar la tarea del Señor Jesús a través de este ministerio. Vemos también allí en su agonía en Getsemaní, en el capítulo de Lucas 22, versículo 43, y dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Tremendas horas de tinieblas que el Señor Jesús estaba pasando allí, donde él ya iba afrontando lo que venía sobre su santo cuerpo, su santa vida. Vino el ángel allí en aquellos momentos tremendos. ¿Para qué? Para fortalecerlo. El ángel de Jehová, acompañando a Dios, acompañando al Señor Jesús en esta tremenda tarea que iba a hacer para con nosotros. Vemos también en el triunfo de la resurrección. Vamos allí a Mateo, el capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 2, dice, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, dice, era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos, mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Así que tenemos en el nacimiento del Señor, en la concepción del vientre de María, vemos a los ángeles acompañando a María en lo que iba a ser el nacimiento del Señor Jesús. En la tentación en el desierto, donde el Señor estaba siendo probado allí antes de comenzar su ministerio, los ángeles acompañándolo. En la agonía en el Getsemaní, los ángeles acompañándole. En el triunfo de la resurrección de Cristo, allí los ángeles acompañando. Esto nos da el misterio de la obra de Dios realizada en el Señor Jesús. Ahora dice, ha sido predicado a los gentiles, ha sido predicado a los gentiles. Qué hermosa bendición que nosotros hemos obtenido a través de la obra de la cruz. Miren lo que dice el apóstol allí en Efesios. Efesios, el capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto, acordaos, en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ella era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, qué bendición tenemos. ¿Cómo no venir en esta hora de este primer día de la semana para dar gracias por este plan que Dios ha consumado a través del Señor Jesús, para darnos una salvación que no merecíamos, que sí merecía el pueblo de Israel, pero Él venía con un propósito de salvar al mundo de sus pecados. Y ese propósito llegó hacia nosotros. Y nosotros somos receptores de este maravilloso plan de Dios
que consumó en la persona del Señor Jesús para darnos una salvación, la cual ha sido predicada a los gentiles. La gracia de Dios se ha manifestado sin límite. Todas las naciones se encuentran dentro del abrazo del amor divino. El cumplimiento del Evangelio ha sido de veras la maravilla de la historia. Sin influencias mundanas, sin armas, ha seguido adelante con una rapidez asombrosa. Y este es el misterio de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos han querido frenar el Evangelio? Frenar la palabra de Dios, frenar su voz. Y ha sido imposible frenar el propósito de Dios que tiene para con nosotros los seres humanos, de salvarnos y de llevarnos al cielo. Dios ha provisto este plan para que nosotros pudiésemos creer en él. Y gracias a Dios en esta mañana estamos presentes ante este pan, ante este vino que nos habla del amor inmenso que Dios ha tenido, entregando su vida allí en la cruz, derramando su sangre, su vida, por cada uno de nosotros para darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Dice, ha sido creído en el mundo. Qué eficaz ha sido. Y es sencillamente es la sencilla predicación del mensaje del amor de Dios. Despierta la conciencia, conmueve el corazón, convierte el alma, cambia la vida. Esta semana, llevando un pasaje, me encontré con un joven que llevaba una tremenda guitarra, no sé si era guitarra, qué lo que era, y bueno, sacando una conversación, le digo, ¿qué venís de animar alguna fiesta? No, dice, no se puede ahora. Pero esta guitarra no es para tocar músicas del mundo, esta guitarra es para honrar el nombre de Dios. Y bueno, empezamos a hablar y él me comentó de la tremenda vida que había tenido antes de conocer a Cristo como su Salvador, en la droga, robando, y dice, pocas veces casi me pasé hasta matar a alguna persona, y dice, el Señor me libró. Hasta que un día comprendí la predicación del Evangelio, este mensaje glorioso que me salvó, que me dio una nueva vida, y pude cambiar aquella vida pasada tremendamente horrible, la cual vivía sin pensar lo que estaba haciendo, lejos de Dios. Es por su gracia la que hoy día podemos disfrutar, queridos hermanos. No hay otro mensaje de que se pueda hablar así. Es el misterio de su poder, ese poder maravilloso que imprime la palabra, que un día imprimió la palabra en nuestros corazones y sigue imprimiendo, porque es algo maravilloso lo que hace Dios a través de su palabra, tratándonos a cada uno de una manera especial, que va cambiando nuestra vida a imagen y semejanza de Dios. Y dice, por último, ha sido recibido en gloria. Ya sabemos que el Señor Jesús fue recibido arriba, pero también tenemos la revelación que Él es el precursor de su pueblo redimido. Allí en Hebreos, el capítulo 6, 20, dice, Jesús entró por nosotros, como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todos vamos a ser redimidos, recibidos arriba, mis queridos, arriba, recibidos en gloria. Allí en 1 Corintios, el capítulo 15, precioso versículo de aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos. Capítulo 15, versículo 51. En un momento, dice, y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos una gloriosa esperanza. Antes estábamos sin Cristo y sin esperanza. Hoy, por su gracia, por su amor,
quien le llevó a aquel lugar de la cruz, podemos hoy día tener esa viva esperanza que Él nos ha dejado. Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa expresión del apóstol Pablo. Allí lo tenemos también en primera de Tesalonicenses. Versículos preciosos que nos animan y nos ayudan a poder cada día despegarnos de este mundo y no vivir agobiados por lo que el mundo está pasando, sino con una esperanza viva por la obra redentora de la cruz. Capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco, hermanos, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Y el versículo dice, por tanto, el versículo 17, luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué preciosa expresión. Es aquí que podemos discernir el misterio de su consumación. Así que vemos en este precioso versículo resumido toda la obra del Señor Jesús, en el misterio de su persona, en el misterio de su misión, en el misterio de su obra, en el misterio de la predicación, en el misterio de su poder, y en el misterio de la consumación de todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y es por eso que debemos gozarnos y disfrutar lo que Él en su gracia ha hecho por nosotros. Allí la expresión que dice el apóstol, que hemos visto ayer y hoy día también lo estamos mencionando Osvaldo, dice allí en el versículo capítulo 1 de primera carta de Timoteo, dice, versículo 13, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Quizás no tengamos esos palabras o esos hechos que el apóstol menciona, pero ¿cuántas veces hemos hecho cosas tremendamente malas, feas, y el Señor nos ha salvado? Por la gracia del Señor, a mí me salvó de muy pequeño, pero ¿cuántas veces hice cosas que pude experimentar el amor de Dios para perdonarme, para ayudarme y a poder salir de ese estado en el cual me encontraba? Hoy, por su gracia, puedo disfrutar todos los días ese amor de Dios para ir cambiando mi carácter, ir cambiando mi corazón a la imagen y semejanza de Dios. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, tú y yo hemos sido pecadores, somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios para ir pudiendo experimentar que en su palabra está el poder para transformar nuestra vida. Dice, por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, con esto terminamos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y podamos, así como el apóstol, experimentar este precioso versículo que nos habla de la persona de Dios en el Señor Jesucristo. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Esa piedad la vamos a poder mostrarla al mundo a medida que nos acerquemos cada día y conozcamos al Dios de la palabra, al Dios que quiere mostrarnos su amor y su gracia para ir cambiando, transformando nuestra vida y poder, así como hemos escuchado en esta mañana, a través de estos versículos de Deuteronomio, podamos dar gracias. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos trajo? Para que en esta mañana podamos darle gracias a Él, que en su amor hemos sido salvados, hemos sido bendecidos, hemos sido perdonados y Él nos ha dado
una vida eterna para estar con Él allí en la gloria. Que el Señor bendiga su palabra.